Continúan flotando nubes de corrupción sobre Ricardo Anaya. ¿Infundio o verdad? Casi 40 nombramientos en el equipo de campaña de José Antonio Meade. Y Andrés Manuel López Obrador de nuevo descalifica a las instituciones. Esto es 18 en la mira. Comenzamos. Dos versiones a propósito de un mismo candidato, Ricardo Anaya. De un lado, quien dicen que se aprovechó de sus cargos en el gobierno de Querétaro para hacer negocios millonarios. Otra, la de él, que hay una campaña en su contra, una campaña negativa que lo quiere tachar de corrupto, pero él es impecable. ¿Por qué no vemos la pieza que hemos preparado y le entramos al debate? ¿Infundio o verdad sobre Ricardo Anaya? En días pasados, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, fue acusado de lavado de dinero por el abogado Joaquín Chamán MacGregor. De acuerdo con el litigante, entre 2016 y 2017, dos de sus clientes, cuyas identidades están protegidas por la ley, fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro para simular la venta de una nave industrial de la empresa Junicerra SADCB, propiedad de Ricardo Anaya, a una empresa fantasma de nombre Manhattan Master Plan Development por 54 millones de pesos. En respuesta, el aspirante presidencial negó que en la compraventa de la nave industrial haya dinero ilícito. Por su parte, la PGR informó que el 26 de octubre de 2017 recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras lo cual abrió una carpeta de investigación. La tarde de este domingo, Ricardo Anaya se presentó en las instalaciones del Aceido para entregar un documento en el que exige se informe a los ciudadanos si en la investigación que realiza desde octubre pasado encontraron pruebas que impliquen la comisión de alguna conducta delictiva de su parte. El candidato del Frente acudió acompañado por Diego Fernández de Ceballos, Dante Delgado, Santiago Krill y Damián Cepeda. Acusó a la PGR de prestarse a la guerra sucia del PRI. Más tarde, la dependencia informó que durante la estancia de Anaya se le invitó públicamente a rendir su declaración ministerial, lo cual fue rechazado por el candidato. Pues ahí tienen el tema. De un lado, esta investigación. Del otro lado, Anaya dice, oigan, llevan 6 meses con esto y todavía no tengo ninguna acusación en concreto. ¿Cómo la están viendo? ¿Cometió estos actos de corrupción o no, Ricardo Anaya? Tú planteabas, lo centrabas el tema como si se había aprovechado de sus cargos para obtener ventajas económicas y si la Procuraduría estaba siendo utilizada con fines políticos. Da la impresión, por lo que conocemos hasta ahora, que las dos cosas son verdad. Es decir, él compra una nave industrial, él y su familia, en alrededor de 10 millones de pesos y luego se la recompra a través de un periplo financiero que empieza con un depósito en Gibraltar y va por otros paraísos fiscales hasta aterrizar en Junicerra, la empresa de los Anaya que se compran su propia nave industrial ya convertida en bodega en 54 millones de pesos. Sí, hay un caso de presunto lavado de dinero, lo que no quiere decir que eso no esté siendo utilizado políticamente en esta época electoral por la Procuraduría y por el gobierno. A ver, yo creo que el tema tiene un claro trasfondo político. Ya el PRI había utilizado este tipo de planteamientos, no de planteamientos, sino de estrategias. Se lo hizo a Josefina Vázquez Mota en la campaña del Estado de México, al desacreditar a su familia, a ella misma, etcétera, etcétera. Y luego, ya una vez que la vio hundida, echó para atrás el asunto. Si hay una acusación real, el señor tendría que estar detenido junto con otras gentes. ¿Por qué ahora contenido político? ¿Existe o no existe? Es una atribución directa de la propia Procuraduría General de la República. Yo no lo sé. O sea, yo tengo la información de un lado y del otro. ¿Estás diciendo que es puro ardid político? No, lo que digo es que hay información de un lado y hay información de otra, pero cuando se trata de investigaciones que tienen que ver con un tema penal, hay cosas que están bajo proceso y se tienen que manejar bajo proceso. Y de lo contrario, lo que estás haciendo es, otra vez, apostar a destruir a un enemigo político. Sí hay una campaña, hay evidencia suficiente. ¿Cuántos expedientes ya van
que le presentan a Anaya, algunos solamente en el plano periodístico. Este es, creo, el primero que más o menos encalla ya en un asunto que podría ser de Procuraduría. Pero lo cierto es que yo tengo la sensación de que mientras más expedientes le mandan a Anaya, más lo van volviendo invulnerable frente a los ataques de corrupción. Le pasó a López Obrador en su momento, que le igual, hombre, la cantidad de expedientes que le mandaron en 2006. Y por cierto, el PRI lo ha sufrido también. Zamora en Jalisco, ¿te acuerdas? Desde el PAN le aventaron expedientes similares. Y eso lo que yo creo es que a la postre fortalecen, le producen teflón, lo que llaman el efecto teflón. A menos que haya un elemento real. Y entonces sí. No le han probado ningún elemento real. Anaya fue el domingo a la Procuraduría a presentarse, a retar a la PGR, como se dijo, y le dijeron, bien, ¿quiere declarar, señor? No, declarar no. Es decir, entonces, ¿a qué fue? Fue a retar y salió trasquilado. Ahora bien, todo esto que estamos viendo, porque si bien hay un asunto de lavado de dinero evidente ahí están hablando los que hicieron la triangulación, la ingeniería financiera, pues hay una lentitud tremenda para el caso Odebrecht. Hay una lentitud tremenda para el caso César Duarte. Javier Duarte, Borges. No, esos están presos. Pero el caso de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, ¿qué nos estás diciendo esto a gritos? Necesitamos una Procuraduría autónoma y no la hay. Ese es el punto. Ahora, de que el joven Anaya tenga el teflón de López Obrador, ni de chiste, no tiene base social propia. Él tiene un partido fuerte, no tiene una trayectoria, no es un luchador social, entró con calzador a la candidatura. No. Comparar el caso López Obrador de su desafuero o de los procesos que se le hayan querido seguir con el del joven Anaya, no. Pero déjame nada más replicar, no es un asunto de base, es que estas estrategias sistemáticamente lanzadas te producen el efecto teflón, porque a la quinta ya no te la crees, Pablo. Depende. O sea, empieza uno a decir, este es un embate. Depende, Ricardo. Depende. Cuando se la aplicaron a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México y que era totalmente falso, que ella, que su familia, etcétera, no supo responder a tiempo y se le echaron en 2 patadas para luego decirle disculpe, no hubo nada, fue una afirmación de la Procuraduría. Pero la utilización de la Procuraduría como instrumento político, eso sí es grave. Y creo que eso es importante. Eso es grave. Tienen la acusación contra Anaya, llévenla a fondo. Pero si no, ahí sí, Anaya puede salir diciendo, aquí no hay nada, yo no tengo nada. Y entonces, perdón, pero esto se puede convertir no solamente en un arma de fortalecimiento de Anaya, sino de contradecir al propio. Lo que no ha podido explicar Anaya es cómo compra una nave industrial en 10 millones de pesos y se la recompra. ¿Para qué tiene que ir a través de paraísos fiscales a triangular dinero, a hacer todo un malabarismo para comprarla? Pero la PGR no le ha presentado el caso. El mismo. La PGR está haciendo la investigación y va Anaya a decir, a ver, ¿qué hay contra mí? Muy bien, declare, señor. Pero el domingo nadie, a ver, si tú vas y dices, oiga, le vengo a reclamar, usted pásele, es un poco un truco de la PGR. No, lo hicieron, a ver, pase usted a declarar. Yo creo que desde luego que hay una utilización política y cualquier adversario político utilizaría un lavado de dinero de un candidato presidencial adversario suyo. Me parece evidente. Ahora bien, en el caso de lo que tú lo señalabas muy bien, es una pelea por el segundo lugar, lo decía Ezra, y es una pelea absurda que no le conviene al PRI, pero peor al PAN, que se anda peleando con el tercer lugar. Ahora, los priistas en esta pelea por el tercer lugar se refuerzan y traen a una pléyade de militantes muy conocidos algunos, desconocidos otros, y ya se refuerza el equipo José Antonio Meade con algunas caras, sí, muy, muy prominentes, como Osorio Chong y como Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes. Tenemos ahí 2 capítulos, ¿no? El primero es una Meade que invita, déjenme plantearlo así, como a los pilares históricos del PRI. Y entonces Osorio Chong, en efecto, y más histórico Beatriz Paredes, y tanto más histórico Manlio Fabio Beltrones, para mandarle un mensaje al priismo tradicional que ahí hay un anclaje, pero no alcanzó. Y el evento de ayer fue evidente cuando entonces hay una cargada con otras generaciones, con más mujeres, con otro discurso en su presencia. Vale la pena que veamos la nota. A casi un mes del inicio de las campañas, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, presentó el equipo de trabajo que lo acompañará en el proceso electoral. El grupo es de 37 integrantes.
En el equipo de comunicación continúa Eduardo del Río y destaca la incorporación de Alejandra Sota, así como Alejandra Lagunes para el manejo de redes. Destaca también Erubiel Ávila como vicecoordinador general y Humberto Roque como coordinador de vinculación con las iglesias. José Antonio Meade pidió trabajar en unidad, privilegiar el diálogo y las propuestas, así como redoblar esfuerzos para convertir a México en una potencia. A ver, Ricardo, Ezra, ¿hizo bien o hizo mal Meade en arroparse de PRI? Yo creo que tiene que jugar a las dos cartas y por eso hace lo que por un lado presenta este aparato del que hablábamos, figuras como Mario Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, el propio Osorio Chong, diciendo, uno los ve y dice, bueno, pues este es el nuevo, no el nuevo PRI, el candidato ciudadano que va a estar arropado por estos. Es otra vez esta contradicción difícil de manejar de ser un candidato del PRI sin el PRI. Por eso es que tiene que aparecer el día de ayer, pues con este nuevo equipo de figuras relativamente jóvenes algunas, con capacidad de decir, bueno, pues este es el equipo cercano del candidato. Yo creo que Meade tiene que establecer claramente una diferencia sustancial entre lo que es la campaña o los responsables de las campañas para senadores, diputados, gobernadores, etcétera, como diciéndole, ustedes son los de este lado, y otro, el que le tiene que manejar el discurso, que más allá de pleitos con Anaya o con quien sea, para poder catapultarlo, tiene que generar un mensaje que sea radicalmente diferente. Hasta dónde se puede deshacer de la capucha priista para volverse ciudadano, es un acto de magia. Yo creo que el coordinador de campaña de José Antonio Meade debería cobrar doble. Es la campaña más difícil. Porque de un lado tiene todo el tiempo que estar cantando la canción de Oye, Salomé, perdóname. Porque necesita acercarse al PRI y pedirle perdón al PRI de que va a tomar distancia con el PRI. Ya se tardó mucho en esta fase, pero esta última fotografía es otra vez, necesito el PRI conmigo, pero yo voy a ser candidato ciudadano. Sí creo que la fotografía de ayer, con este cuerpo más amplio al que hacía referencia Pablo, estos 40 que están ahí, sí ya habla de mayor pluralidad. Ahora hasta calderonistas, varios me encontré en esa foto. Sí. Julio Di Vela, Alejandra Sota, bueno, ya estaba ahí Javier Lozano. Javier Lozano. Pero sí hay una cosa de pluralidad que sí ya te da un sabor distinto de la foto Oye, Salomé, perdóname. Yo apuntaría dos cosas con respecto a esto. Lo primero es que Meade no se había ganado al PRI. O sea, la primera tarea que se propuso, que era ganarse al PRI, no lo había logrado. Ahora, me gusta mucho el primer grupo donde están Osorio, Beatriz y... ¿Por qué te gusta, Pablo? Porque Beltrones es la esencia del PRI. Osorio Chong fue el principal contendiente priista, era el bien amado del PRI en esta candidatura. Y Beatriz Paredes dice mucho. Ahora, ¿por qué? Porque es el candidato de un partido. Meade, con el PRI, estoy de acuerdo, va a ser muy difícil que gane. Pero sin el PRI es imposible que gane. Sí, o sea, ese es el punto. Nada más que necesita partido para ganar. Y lo otro, no se había ganado a los priistas. Ahora sí, vengan, incorpórense, ya todo tiene tarea. Ahora, ¿cómo le haces? Si Anaya tiene que enfrentar esa broncotota, ¿cómo le hace Meade para enfrentar la otra? La de desvíos presuntos por parte reportados en la Auditoría Superior de la Federación, en el estado de Hidalgo, etcétera, gobernadores. Tienes una parte de un priismo que a ti, candidato autónomo o candidato independiente, como le quieres llamar, te obliga a decir, yo esa parte no le entro, porque allí es donde finalmente me destruyes totalmente la candidatura. Y no solo es el tema corrupción, también es el tema edad. O sea, esa fotografía, Pablo, la hemos visto desde hace demasiadas elecciones. Yo creo que la primera vez que la vi habré tenido yo 15 años. Pero no exagero demasiado. Es la generación que ya se tendría que estar yendo frente a los jóvenes que van a votar en esta. Yo no sé si esa foto le dice algo al voto. ¿Paco Guerrero en una foto? No, me refiero a la foto de la de los 5. Es decir, quitando Osorio, que es más joven, todos los demás han sido muy protagónicos en su historia. Carolina Villano. Pues tiene razón, más bien su marido ha sido gobernador. Su marido, ¿no? fue gobernador. ¿no? El otro, que no sé por qué lo incluyeron, Mariano González Sarur, está entre los 5. No sé por qué lo incluyeron. Es decir, lo que quiere decir es a los más jóvenes sí merecerían ya un rostro más joven, pero ahora, lo que no podemos pedir es que
el PRI no parezca PRI, No. porque la izquierda no quiere parecer izquierda y se persinan con agua bendita cuando están en elecciones, y que la derecha no quiere ser derecha y se va con el PRD. Es decir, ahí hay un partido que está haciendo PRI. Así ya es. sabes a qué le tiras. A ver, Tú decides si qué votas haces o no. con esa marca, porque la marca no te Pero está sin la ayudando. marca no ganas. Sin la marca no ganas y con Imposible. la marca pierdes. Imposible Por eso hay ganar. que pagarle sin la marca. doble a su coordinador de asesores. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador regresa al escenario, por un lado, con discursos de atracción de algunos de los sectores antes desplazados o no reconocidos por él, y por otro lado también manda al diablo otra vez a las instituciones. Veámoslo. Como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador dijo no tener confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni tampoco en el INE. Luego de una reunión privada con empresarios de Villahermosa, Tabasco, López Obrador dijo que tiene que analizar bien la sentencia del tribunal que revocó reformas al reglamento de elecciones. En su cuenta de Twitter, el tabasqueño adelantó que se están preparando para la defensa del voto, pero el discurso no es nuevo. En 2011 también dijo que no confiaba en el IFE para la elección presidencial del 2012. Acusó que quienes estaban en el IFE y en el Tribunal Electoral eran frutos de acuerdos partidistas cupulares, por lo que ya creó todo un ejército de simpatizantes para vigilar que se respeten las urnas. Bueno, pues ahí está el planteamiento hecho por López Obrador en una estrategia muy clara, por un lado de atracción de quien se deje y por otro lado de decir, pues no le creo ni al INE ni por supuesto a ningún tribunal y por eso vamos a defender el voto ante el fraude. Y promete cambiar, es decir, dice, habrá una auténtica democracia cuando ganemos. ¿No le parece lo suficientemente favorable a él toda la legislación electoral que tenemos este periodo de precampaña cuando él está arriba en el marcador? ¿No le parece suficiente haber tenido 2.5 millones de spots de dudosa legalidad? ¿No le parece suficiente haber hecho una campaña anticipada ilegal y que el INE y el TRIFE no le digan nada y además los sataniza? A mí me parece, no es que sepa manejar su lenguaje, me parece de un cinismo impresionante. Yo sí tendería a diferir. Yo no creo que en esta ocasión haya mandado al diablo a las instituciones. Dices que va a tener un aparato de defensa del voto, que por cierto, las instituciones prevén. ¿Qué le pasó en el Estado de México a Morena? Pues que no tuvieron una cobertura suficiente de representantes de casillas y que esa falta de representación les impidió defender bien su voto. Lo que está haciendo es un llamado muy serio para ver si en esta ocasión Morena, como no lo tuvo en las ocasiones anteriores, por cierto, puede tener un aparato de defensa. Pero eso está previsto por la ley. A ver, o sea, no es ¿qué te parece un tuit que dice el INE y el Tribunal Electoral no me garantizan ningún tipo de legalidad en la institución, tenemos que salir a la defensa del voto? Tú no puedes descalificar ni al INE ni al Tribunal de entrada. Aquí me queda muy claro que de repente el López Obrador, que se maneja en medio de la institucionalidad, tiene la suficientemente capacidad para decir, me queda claro que aquí hay una línea directa entre el líder y la masa y me salto a la institución. ¿No les parece un dechado de cinismo decir lo que tú estás comentando, de que no me garantizan nada y que no sirven ni el IFE ni el TRIFE, cuando no lo han tocado ni a él ni a sus candidatos? La señora Delfina en el Estado de México, donde en efecto no cubrieron todas las casillas, como señalas, la señora había cometido peculado y está confesa de peculado y no la tocaron ni la Procuraduría, ni el Tribunal, ni el INE. Él ha hecho campaña anticipada por años, corre con ventaja por delante de todos y además se queja del árbitro cuando no le han sancionado ni siquiera la más mínima de sus tropelías. A mí me parece que todo se resume en una palabra cuando denigra las instituciones. Pero del otro cinismo. lado, sí ha habido uso clientelar de recursos públicos que no ha sido sancionado. Sí ha habido temas relacionados con Monex, por ejemplo, que no fueron sancionados. Es decir, la discusión de Morena con el INE y la capacidad del INE para meterse con el tema de financiamiento ilegal a campañas no ha sido resuelta. Y yo creo que en esa parte vale la pena poner la lupa a todos. Exactamente, yo estoy de acuerdo a todos, porque todos le han entrado. Todos, incluyendo a Morena, en Veracruz y en Chiapas y en todos lados. Entonces, ahí el problema radica no en mandar al diablo a las instituciones, sino simplemente asumir claramente que las instituciones me han servido a mí
cuando finalmente estas instituciones me validan el triunfo y entonces sí sirven las instituciones, y cuando finalmente van en contra mía, las descalifico. Ese es el discurso del caudillo siempre. Cuando la institución me valida, entonces sirven, y cuando no, son parte de la mafia. Esas instituciones que le han permitido arrancar en el primer lugar con mucho, porque lleva haciendo campaña anticipada desde hace algunos quinquenios el señor, y con un financiamiento que no sabemos de dónde venía. Empezó en el 2000. O sea, son varios lustros los que llevan campaña, algunos legales, pero la gran mayoría... No hay INE que pueda frenar eso, ¿no? Ilegales. No, sí, una legislación desde el 2000, una legislación que te dijera, no. INE, Pablo, en el 2000. Sí, como no, por supuesto que se le puede frenar cuando está haciendo campaña anticipada, cuando recorre el país haciendo promesas de campaña, cuando no es época electoral, y con un financiamiento que de antes de la fundación de Morena, en noviembre de 2014, 2015, no sabíamos de dónde venía. Pero se nos fue el programa. Esto fue 18 en la mira. Ricardo, Ezra, muchas gracias.